El siguiente video pertenece a la unidad 6, es decir, sistemas en estado transitorio. Específicamente vamos a hablar sobre sistemas de varias reacciones químicas en estado transitorio. Y vamos a mirar qué pasa cuando tenemos un sistema que tiene varias reacciones, ya sean ellas en serie, ¿verdad?, o también en paralelo, en diferentes tipos de reactores. Y estos reactores están en estado transitorio, es decir, las variables del sistema están cambiando, ya sea con respecto al tiempo o con respecto unas de otras variables. Partimos de la base que vimos en la unidad 5, es decir, el balance general de energía para reactores ideales en estado no estacionario, es decir, el balance general. Este contiene una parte que es para trabajo en estado estacionario y el balance completo es para trabajo en estado no estacionario. Entonces, comenzaremos por el ejemplo de un reactor PFR. Si nosotros aplicamos las condiciones, es decir, las características físicas de un reactor PFR al balance, nos queda esta ecuación. Esto es una ecuación diferencial, es decir, vamos a obtener el perfil de temperatura del reactor con respecto al volumen. Si nosotros hacemos que, por ejemplo, un reactor es un tubo, también puede decirse que es el perfil con respecto a la longitud, ya que el área transversal de ese tubo o de ese reactor es constante. Entonces tenemos que el cambio, es decir, la derivada de la temperatura con respecto al volumen, es igual a ¿qué? Es igual a la cantidad de energía, ¿verdad? Porque digamos que esa energía que mueve el sistema de refrigeración o de calentamiento de ese reactor, eso es lo que representa esta parte de la ecuación, también sumado con la cantidad de energía que puede exigir, ¿verdad?, que puede exigir o que puede expeler, es decir, ya que estas reacciones pueden ser exotérmica o endotérmica, es decir, si tenemos una reacción endotérmica, esa reacción va a exigir energía, y tenemos una exotérmica, la reacción va a despedir energía. Y también dividido entre ¿qué? Entre el término que representa la energía que entra y sale con los flujos de masa. Entonces, esta ecuación es, digamos, la forma para una sola reacción química. Entonces, pero si hacemos una generalización de esa misma ecuación, ¿para qué? Para Q diferentes reacciones, tenemos aquí este término, lo único que cambia es este término que está aquí y no cambia mucho, ya es decir, que lo que vamos a tener aquí es una sumatoria de este término, es decir, de la energía que exige o que despide las diferentes reacciones químicas que participan o que están sucediendo en ese reactor. Entonces, vamos a ver matemáticamente este término, estudiarlo un poco más en detalle. Este término, ¿qué significa? Significa las moles, por ejemplo, las moles usadas en una de las reacciones por el volumen tiempo multiplicado por el término energético, es decir, las joules que libera la reacción I sobre las moles de la especie J usadas en la reacción I. Esto nos da que este término representa la energía o los joules liberados o exigidos por la reacción I sobre el volumen sobre tiempo. Entonces vamos a aplicar este tipo de planteamiento a un reactor PFR. Entonces, en ese reactor PFR, ¿qué puede estar pasando? Puede, por ejemplo, vamos a ver dos casos básicos. Cuando tenemos dos reacciones en serie, es decir, A se transforma en B, pero ese B también tiene una reacción que a su vez se transforma en C. Es decir, tienen dos reacciones en serie. O también puede estar pasando que el reactivo A está teniendo dos reacciones en paralelo, es decir, al mismo tiempo. Es decir, una parte de las moles de A toma esta ruta y otra parte toma esta ruta. Si nosotros vemos esos dos casos y los aplicamos a la ecuación, nos queda la ecuación de esta manera. Es decir, el único término que cambia con respecto a la ecuación básica, ¿verdad?, a la ecuación básica, es que aquí tenemos la sumatoria de la energía, que puede ser, si la energía es exotérmica, es decir, que libera, y si es endotérmica, que exige.
Entonces tenemos aquí esta ecuación diferencial que nos va a representar cuando la solucionemos, ¿verdad?, generalmente por un método numérico, el perfil de temperatura con respecto al volumen de ese reactor. Entonces vamos a aplicar estos planteamientos a un ejemplo. Entonces vamos a comenzar con una reacción en paralelo. Cada una de estas reacciones tiene su modelo cinético. En este caso escogeremos un modelo de primer orden para la primera reacción y un modelo de segundo orden para la segunda. Recuerden que cada reacción tiene su modelo cinético independiente. Entonces, veamos qué más datos tenemos. La alimentación de A solamente está conformada por A. La alimentación del reactor solamente está conformada por A. Es decir, 100 moles de A una temperatura de entrada, con una concentración inicial de A de 0.1 moles por litro. Determinar el perfil de temperaturas a lo largo del reactor y los perfiles de los flujos molares de las especies. Es decir, vamos a determinar cómo se comporta la temperatura a lo largo de ese reactor, asumiendo que ese reactor es un tubo, y también cómo se comportan los flujos de materia en todo el reactor. Para este caso no vamos a tener en cuenta la caída de presión, eso ya lo hemos visto en otros ejemplos. ¿Qué más información tenemos? Por ejemplo, los delta DH de reacción. Si miramos acá, cada reacción tiene su propio delta DH y son negativos, es decir, son exotérmicos. Vamos a tener una reacción, las dos reacciones son exotérmicas. Las capacidades caloríficas de cada uno, tanto de reactivos como productos. U sub A, recuerden que este es el término que representa ese dispositivo que está conectado al reactor para remover, en este caso remover, ¿por qué? Porque la reacción es exotérmica y no hay que dejar, digamos, que el calor se acumule tanto dentro del reactor. Esto puede estar representado por ejemplo, imaginen un intercambiador de calor doble tubo. En la parte interna es el reactor y el ánulo va con un fluido refrigerante. La temperatura de entrada del fluido refrigerante, las constantes cinéticas, recuerda que la constante cinética va con la forma de Arrhenius, la energía de activación de la reacción 1, y también la K-Arrhenius para la reacción 2 y la energía de activación para la reacción 2. Entonces, si nosotros vamos y tomamos la ecuación, que ya la tenemos aquí, y vamos a poner los datos que tenemos. Vamos a usar la forma generalizada para dos reacciones, en este caso en paralelo, y vamos a tomar todos los datos y, por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial para el balance de energía y tenemos también varias ecuaciones diferenciales para el balance de masa. En este caso tenemos tres especies, A, B y C. Entonces, el balance de masa está representado por la ecuación de diseño. Aquí tenemos la ecuación de diseño con la expresión generalizada para las diferentes reacciones que tenemos. Es decir, tenemos que para el reactivo A participa en la reacción 1 y en la reacción 2. Por eso es que tiene esta forma su balance de materia. La especie B solo participa en la ecuación 1 y la especie C solamente participa en la reacción 2. Por eso, el balance de materia de la especie A tiene dos términos que participan en las dos reacciones, mientras que B y C solo tienen un término, participa en la primera reacción B y en la segunda reacción C. En general también tenemos que las concentraciones, aquí tenemos, recuerden que es un sistema de densidad variable y la concentración de cada uno de las especies es la concentración total por la fracción, porque recuerda que el flujo de una especie sobre el flujo total representa la fracción molar. Por el término que es la temperatura, porque recuerden que estamos en un sistema no isotérmico, donde T sub 0 es la temperatura de entrada y T es la temperatura a la cual opera el reactor. Entonces tenemos estos tres términos, tanto para A, para B y para C, que nos representarán las concentraciones dentro del reactor. Entonces, aquí tenemos también, recuerden que las concentraciones, el flujo total es la sumatoria de las tres especies. Caso A, esta es la constante cinética de la reacción 1, la constante cinética de la reacción 2, ya con todos los valores reemplazados. Entonces,
tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas de 4 ecuaciones, es decir, la que representa el balance de energía y las 3 que representan el balance de masa. Este sistema lo podemos resolver por un método numérico, en este caso utilizaremos Runge-Kutta cuarto orden, es decir, nuestra variable independiente es el volumen, como pueden ver, y el volumen va, vamos a ponerlo entre 0 y 1, en este caso en decímetros cúbicos, y vamos a hacer un paso, digamos el paso es de 0,01. Esto dependerá también de las características del ejercicio. Tenemos la temperatura de entrada al reactor, el flujo de entrada tanto de B y de C, recordemos que B y C son 0 y no hay caída de presión. Entonces, si nosotros utilizamos, desarrollamos un macro, en este caso, y aquí ven el ejercicio. Este ejercicio es sacado del libro de Fowler, ¿verdad? Del libro de Fowler. Y para resolverlo nosotros desarrollamos un macro en el Excel Visual Basic. Este macro, pues tiene, lo podemos ver aquí en pantalla, tiene todo esto en amarillo son parámetros constantes, es decir, que no van a cambiar durante la simulación. Tenemos el flujo inicial de A, tenemos un botón para ejecutar, otro botón para borrar y también la temperatura máxima que vamos a alcanzar en el reactor. Si nosotros, digamos, aplicamos el algoritmo de Runge-Kutta con nuestras variables dependientes, serían entonces los 3 flujos y la temperatura, nos daría estos perfiles. Nosotros vemos acá, por ejemplo, los flujos molares. El flujo molar de A baja bastante rápido. ¿Por qué? Porque recuerden que A participa en las 2 reacciones, es decir, las moles de A bajan muy rápido porque son consumidas por las 2 reacciones. Mientras que vemos aquí B sube bastante rápido y C también, porque C también solo se produce en la segunda reacción y B mientras se produce en la primera, pero es usado, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, como las reacciones son paralelas, ¿ves? Ustedes miran, vamos a devolver un poco acá. Las reacciones son paralelas. Recuerdan que A es usada, mira, en las 2 reacciones. Por eso es que ella baja o disminuye a gran velocidad. B, tenemos aquí, se produce en la primera reacción y C se produce en la segunda reacción. Entonces, vemos acá, vemos aquí a las gráficas, vemos que coinciden, ¿verdad? El análisis coincide con lo que está pasando. Se estabiliza bastante rápido. Vemos aquí las concentraciones tienen el mismo, más o menos el mismo perfil, ¿ve? Que los flujos, las concentraciones, y la temperatura, ¿ve? Como las reacciones son exotérmicas, al principio la temperatura vemos que sube muy rápido, pero luego ya se empieza a estabilizar. ¿Por qué? Porque entra el sistema de refrigeración. Al principio de la reacción va liberando mucha energía, pero el sistema de refrigeración empieza a hacer su trabajo y aquí se va estabilizando, y si dejamos en la simulación hasta un momento en que se va a estabilizar. La conversión también sube bastante rápido. Realmente la conversión, oye, es muy afectada. ¿Por qué? Por la temperatura sube rápido, la conversión también, pero en cuanto entre el sistema de refrigeración, este se estabiliza ya, porque ya, digamos, para este punto vemos que el flujo de A ya casi a 0 y por ende ya no va a cambiar más la conversión. Entonces vemos que los perfiles que se derivan de este sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, pues están en consonancia con lo que está pasando dentro del reactor, hasta que con el tiempo va a llegar un momento en que se va a estabilizar. Entonces, vemos aquí lo que estamos haciendo es, recuerden que estos sistemas son sistemas en estado transitorio, es decir, van a cambiar unas variables con respecto a la otra. Y con esto terminamos este ejemplo. También podrán encontrar en el material este macro para que ustedes puedan correr la simulación y hacer los cambios que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias.